TJ Canal el 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa 92, una elección sin brillo, elecciones presidenciales 2003, 27 del 4 del 2003. Segunda vuelta frustrada, 18 de mayo del 2003. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas madrugadas. Como siempre nos encontramos acá por TJ Canal 34 para hacer este gran envío llamado la década del 2000, una década dorada. Bien, programa número 92 de nuestros prestigiosos ciclos, correspondiente a hoy, madrugada de martes 21 de abril del 2020, como siempre acá, haciendo el aguante en nuestro día número 32 de cuarentena. Bien, luego de esta presentación empezaremos a desandar el programa. El programa de hoy va a ser un programa un poco más fuerte, un poco más tiene que ver con la política, más con la historia argentina, como lo fueron las elecciones presidenciales del año 2003, unas elecciones que fueron bastante, como se dice, bastante austeras, bastante polarizadas, y una elección que marcó el final de ciclo de algunos políticos, digamos, de la década del 90, y el comienzo de otro ciclo político, ya para esta década, la década del 2000, post, o sea, la particularidad de estas elecciones fue que fue post la crisis de 2001, pero bien, como el movimiento se muestran dando pues andemos, haremos una barrida, tatatán, 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 tatatán. Bueno, luego una barrida bastante corta, empezaremos a hacer el programa. Bien, en este caso hablaremos sobre estas elecciones presidenciales del 2003. ¿Qué es lo que tuvo de novedoso estas elecciones? Porque fueron unas elecciones presidenciales como un poco forzadas, a causa que digamos que veníamos de una de las graves crisis económicas y sociales de la última época, como fue la crisis de 2001 y después 2001, que fue el año 2002. Año 2002 que fue bastante turbulento porque se eligió, o sea, un presidente provisorio. En ese caso el turno le tocó al senador Duhalde para asumir esa, como se dice, esa primera magistratura, y luego de allí como que se trató de, como se dice, institucionalizar un poco el caos reinado desde diciembre de 2001. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre? O sea, esto lo habíamos visto programas anteriores, que el gobierno Duhalde no empieza muy bien a causa de que se arriesga a hacer un nuevo plan económico donde se deja de lado la ley de convertibilidad, la de peso dólar, y se devalúa la economía. También es como que se trata de paliar las necesidades de los sectores sociales más bajos. Y bien, y también como se dice, no las tenía todas consigo porque hubo muchas oposiciones o sea, a lo largo del mandato, y también, o sea, como una de las oposiciones más, o sea, más llamativas, como que andaba zumbando por todo como se dice, ese andar de esa complicada presidencia, fue el fantasma de su ex socio político, o sea, el fantasma de una posible vuelta de Menem al poder, digamos. Eso como que fue un poco también, eso fue un poco también como poco el clímax anterior que provocó para un llamado de elecciones anticipadas. Pero bien, ¿cuál fue el punto que desembocó el llamado a elecciones anticipadas? El punto que hizo este llamado a elecciones anticipadas fue
el caso de los asesinatos de Costec y Santillán, o sea que esto lo habíamos visto en programas anteriores, que fue en junio del 2002, y a causa de esto Salvismo Dualde decide adelantar las elecciones presidenciales para el mes de abril del 2003, o sea, para el domingo 27 de abril. Pero bien, luego de esto, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de ese anuncio, que fue entre, si la memoria no me falla, fue entre agosto y septiembre del 2002, como que empieza un rally rumbo a las presidenciales, a las elecciones. Y uno de los que empieza, como se dice, uno de los que empieza a ser como una especie de opereta, una especie como de relanzamiento, una especie de convencimiento, fue el expresidente Menem, digamos, que empieza, como se dice, a mostrarse muy asiduamente en varios medios de comunicación, o sea, empieza a conceder entrevistas, empieza como a hacer un poquitito de campaña en algunos medios, como relanzándose para la carrera presidencial del 2003, digamos, o sea, volver a presentarse como presidente. O sea, esa era como una de las particularidades que pasaba. Pero otro candidato que también, o sea, también otros candidatos que empiezan como a proliferar el, el espinel político fueron, o sea, el gobernador de Santa Cruz en aquel momento, Kirchner, digamos, quien empieza como un poco a tener como aspiraciones presidencialistas, y empieza como un poco también de a poquito una especie de carrera, o sea, rumbo a la rosada. Y bueno, otros también que empiezan como a querer mostrarse un poco más, el exministro de Economía López Murphy, digamos, después, bueno, la senadora Carrió en aquel momento, y bueno, y también el expresidente Rodríguez o sea, presidente por una semana, por un par de días, son los candidatos que empiezan a proliferar el ambiente televisivo, o sea, fue como que la particularidad de la campaña presidencial de 2003 tenía que ser una campaña corta y tenía que ser una campaña corta y una campaña, como dicen, no tan visible, a causa de que la campaña de 1999 fue una campaña bastante derrochadora ¿cómo se dice?, de dinero, digamos, porque fue un tiempo donde la política se utilizó mucho el marketing y se trató de elaborar un candidato ideal, digamos, como fue el caso de la Alianza, digamos, que trató de inventar un candidato ideal como la Rúa, y que después en la teoría como que lo mostraban como el gran candidato, pero en la realidad como que no funcionó. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? La campaña de 2003 tenía que ser, como se dice, más austera, y se recurre un poco a spots muy pequeños, spots donde se muestra mucho la idea del nacional, de lo nacional, la idea de lo como esto de la emoción, o la idea de revalorizar lo que habían hecho antes. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya a finales del año 2002 ya empiezan como a ver estos indicios de estos candidatos que nombré. Pero, ¿qué particularidad ocurría en este caso? La particularidad que ocurría es de que se quería plantear una elección diferente, donde no habría, como se dice, o sea, a ver, ¿cómo se puede decir que un partido no iba a tener un solo candidato? O sea, podía tener varios candidatos, podía fragmentarse, y es lo que ocurrió realmente, porque se utilizó algo que se llamó la ley de neolemas. ¿Qué es lo que era la ley de neolemas? Era
la memoria no me falla, era que permitían de que puedan haber varios candidatos, o sea, que un mismo partido pueda tener varios candidatos diferentes para la presidencia, sin internas propias, digamos, porque recordemos que antiguamente los partidos políticos trataban de como se dice, de elegir sus candidatos mediante elecciones internas, mediante sus afiliados, o sea, se realizó una elección entre sus afiliados entre sus afiliados para poder elegir el candidato que iba a ir solamente por ese partido. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Otra particularidad de esto de que los partidos más importantes como el PJ y el radicalismo, dos partidos tradicionales, o sea, PJ por un lado, UCR por el otro, peronistas y radicales, se iban a presentar de maneras diferentes en esta elección, o sea, como que se iban a mostrar fragmentados, digamos, o sea, como que no iban a ser, a ver cómo se dice, no iban a ser candidatos, o sea, únicamente de ese partido, o sea, que se iban a mostrar de otra manera, a saber que en el caso de del PJ, o sea, el Partido Justicialista, lamentablemente se iba a separar en tres partes, o sea, un solo partido iba a ir separado en tres partes, con tres fórmulas presidenciales. Por un lado estaba la fórmula en Romero, digamos, que conformaban que conformaba la fragmentación del PJ llamada Frente por la Lealtad, si la memoria no me falla, que tenía como propuesta como reafirmar lo que habían hecho tiempo antes, o sea, en en la década de 1989 hasta a 1999, o sea, como que querían volver a implementar un nuevo modelo económico, o sea, volver al neoliberalismo, volver al libre mercado, volver a como se dice, a los préstamos con el FMI, o sea, como que se buscaba una continuidad de lo que se había hecho antes. También como que tenían una idea como de querer convencer como se dice, al común de la gente, de que con ellos volvería otra vez la estabilidad, o sea, volvería la llamada ley de peso dólar, digamos, o sea, que se volvería a lo anterior. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Otra parte del PJ se va a inclinar en una agrupación llamada Frente por la Lealtad. En este caso iba a estar compuesta por el gobernador Santa Cruz, en aquel momento Néstor Kirchner, junto con Scioli, digamos, serían la fórmula que se presentarían del otro, o sea, como lo opuesto a Menem Romero, digamos. Esa fórmula lo que tenía como tenía como una idea más nacionalista, proponer, o sea, un modelo económico más nacionalista, eh, a ver cómo se puede decir, con, eh, con una economía más basada en el producto interno, o sea, más de producción interna, o sea, o sea, poder reactivar la industria argentina, también hacer, como se dice, eh, reafirmar las políticas de derechos humanos, también, o sea, como que trataba de hacer algo muy diferente a lo anterior, al Frente por la Lealtad, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Y luego la otra facción, esa era también un frente, pero no recuerdo el nombre, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba.
o sea, como se dice, este frente, proponían Griesa como presidente y a el tendente de Ciro aquel momento Poste, también que venía del radicalismo, trata de proponerlo como, o sea, compañero de su fórmula y proponen algo diferente a los otros dos frentes que dije antes, pero bien, o sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Y por el lado, como se dice, del radicalismo, que se podría decir como algo muy parecido al radicalismo, pero no era el radicalismo, o sea, en realidad tanto Carrió como López Murphy y Carrió, o sea, pertenecieron al radicalismo en algún momento, en el caso, pero después como que armaron sus propios partidos. En el caso de Murphy propone una política económica más austera, o sea, más de un ajuste económico muy severo, digamos, propone un poco más, como se dice, alineación con el FMI, o sea, como más liberal también. Bueno, y Carrió como que, o sea, como ven, propone algo más, o sea, más que ver con la república, con, como se dice, más que ver más que ver a ver cómo se podría calificar, como que más con lo republicano, digamos, o sea, es como que fue una de las candidatas que no propuso, como se dice, una idea económica, digamos, o sea, como que no tuvo en su plataforma hablar de economía, siendo que los demás candidatos, o sea, hablaron de economía. Cosa de que realmente como que los temas que más eran más importantes, de que se le enfatizaban a los candidatos que de esas elecciones que puedan solucionar el problema económico luego de la crisis económica que veníamos heredadas del 2001. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Durante ese verano del 2003 como que los candidatos empiezan como si se empiezan a hacer sus pequeñas campañas, empiezan a hacer las recorridas, o sea, tratan de optar varias alternativas, también hacen alguna que otra entrevista. Y otro candidato me olvidaba, pero este sí de la UCR era Moró, era otro candidato que propondría algo más que ver con los valores de la UCR, digamos. Pero bien, es como que, como lo vine diciendo, lo vine eh, exponiendo de que cada uno de los candidatos, luego de todo lo que dije, toda la introducción que hice, cada uno de los candidatos iban como proponiendo sus ideas, tratando de proponer ideas, a ver, ideas más que ver con lo económico, como que se focalizó esto. Y también como que tratar de convencer y seducir a esa gente que estaba desencantada con la política a causa de la crisis de 2001 y el lema del que se vayan todos, digamos. Y también como que un poco la figura de una vuelta al menemismo, como que muchos, o sea, no la rechazaban a esa idea, como que mucha de esa sociedad, esa población, como que le echó la culpa a ese modelo económico del desastre de 2001. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, los meses van pasando y llega el día, como se dice, el día pensado, que es el domingo 27 de abril del 2003, pero antes de avanzar con esto, en este caso lo que tendría que decir es esto, de que, o sea, y el presidente de aquel momento, o sea, el presidente Dualde, al candidato que apoyaría sería
sería Kirchner, digamos, ese sería el candidato que él apoyaría, como que, o sea, como que lo empieza a preparar para poder enfrentar a su enemigo político, que era Menem, digamos, como que con tal de que su enemigo político no vuelva al poder de nuevo, como que apoyaba al otro candidato. Bueno, y ahí como que un poco la campaña empezó como a polarizarse en esos dos modelos económicos, en, en el nacionalismo y en el neoliberalismo, como que empiezan como más el modelo económico, como ustedes verán, sería como una tapa de un diario, dicen Menem o Kirchner, digamos, de como que se va a polarizar en ese sentido las elecciones. Acá están los dos candidatos, bueno, está la primera vuelta y acá tenemos los porcentajes. Pero bien, luego de todo esto, de esta aclaración, empieza el día de la batalla final, en este caso. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Las elecciones se realizan en aquel domingo 27 de abril del 2003, entre las 8 de la mañana a las 18 horas. Toda la población concurre a sus distintos lugares para votar, y ahí es como que empieza la carrera por quién llegaría a la Rosada para el mandato desde el periodo 2003 al periodo 2007, digamos. Y, y los resultados, o sea, al finalizar la jornada, como que eh, son bastante sorprendentes para muchos y extraños, porque ya llegando las 19, las 20 horas, o sea, se cierran los comicios. En realidad se cierran las 18 horas, pero ya a esa hora ya se sabían los resultados, y la sorpresa arrojó esto. Bueno, que los dos candidatos más votados, los dos eran de las dos corrientes antológicas del PJ, o sea, las dos corrientes antagonistas, quería decir, del PJ, como lo eran Menem por un lado, Kirchner por el otro. O sea, como que Frente por la Lealtad versus Frente por la Victoria serían los dos, como se dicen, los dos que llegarían a la batalla final, o sea, a la segunda vuelta. Pero ahora lo explicaré bien. Los resultados que fueron de las elecciones fueron eh, Frente por la Lealtad de Romero, gana por un 24%, Frente para la Victoria de Kirchner de Scioli 21,7%, y tercer lugar López Murphy con Recrear, o sea, el partido se llamaba Recrear Argentina, creo que se llamaba, 17,5%, o sea, fue la tercera fuerza más votada, digamos. Luego Carrió por 13,9% por el partido ARI, y después regresaba con 13,9%. Bien, acá como se podrá ver, o sea, unos resultados bastante sorprendentes, porque lo que se vio reflejado acá es de que tanto el primer candidato y el segundo candidato como que no superaron los 30 puntos. O sea, fue un porcentaje muy bajo para la historia argentina. Este fenómeno no se repetía desde el año 63, eh, cuando IA ganaría por el 22% de los votos, pero con una proscripción del peronismo en aquel momento. O sea, fenómeno que no se da en aquella época, la década del 60, que había dos candidatos que tenían bajo puntaje. Pero bien, luego de todo esto, como que la elección se polariza y se llegaría a una segunda vuelta que nunca fue, digamos, que nunca se hizo. Y ahora avanzaré con eso. Pero bien, acá como que los resultados, como ustedes verán, por un lado, o sea, por un lado acá se podría analizar como que este 24% ven como que nos, lo que nos deduce a concluir es de que
el votante que lo volvió a votar, fue el votante que se benefició con sus políticas económicas de los 90, como que eran los que querían la vuelta a la convertibilidad. En cambio, los que votaron al segundo candidato, o sea, Kirchner, digamos, que votar el 21,7% que lo votó, digamos, fue, a ver, ¿cómo se puede decir? Fueron votantes que no querían la vuelta al menemismo y apostaban a un modelo totalmente más novedoso, más nuevo, como algo más nacionalista, digamos. Pero bien, luego de estos resultados, tanto Menem como Kirchner, cada uno en su respectivo búnker darían su discurso a sus seguidores y bueno, y alentarían a que los vuelvan a elegir, digamos. Pero bien, luego de ahí, luego de estos resultados, todo se estaba preparado para una segunda vuelta. Una segunda vuelta que se iba a hacer el domingo 18 de mayo del 2003, segunda vuelta que nunca fue. Y ahora les digo por qué nunca fue, porque hacia el miércoles 14 de mayo del 2003, el candidato Menem, digamos, renuncia a la segunda vuelta, se baja del balotaje, aludiendo a una conspiración, aludiendo que el gobierno estaba, en ese caso de su archienemigo Duhalde, estaba atrás de una conspiración para hacerlo perder y que no estaban dadas las condiciones de poder ganar esas elecciones. Y por eso como que se niega a hacer una segunda vuelta. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de esto, las causas fueron estas. Las causas realmente fueron de que si él hubiera ido a una segunda vuelta, él hubiera perdido bastante, de forma bastante aplastante, y terminaría ahí su carrera política, digamos. Y como se dice, como se dice, no exponer su pellejo político, como que decide abandonar. Pero bien, luego de todo esto, ¿qué es lo que ocurre? O sea, si la memoria no me falla, no sé si era el Congreso, la Cámara Electoral, no recuerdo quién de esos organismos decide como si anular esa segunda vuelta y decide nombrar candidato nombrar presidente de la nación, o sea, electo a Kirchner en aquel momento. eh, sería nombrado como presidente de la nación, que asumiría el 25 de mayo del 2003, completando su mandato en 2007, o sea, el 10 de diciembre del 2007, o sea, como que se modificaría como el calendario de las elecciones. Pero bien, este es como un poco el resumen de esta conclusión. Elecciones presidenciales que fueron, como se dice, inéditas y insólitas de la historia argentina, que luego después se normalizaría y bueno. Pero bien, luego de esta acotación me empezaré a despedir, como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Este caso fue un caso bastante, como se dice, bastante, más que ver con la historia del país. Ya el programa que viene haremos un caso un poco más relajado, más que ver con el fútbol. Y luego de esta acotación me empezaré a despedir, como siempre, por TJ Canal 34. Esto fue la década del 2000, una década dorada. Tan, 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 tan.